Buen día, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Ángel Roxana Gómez Gallego, soy estudiante del programa de licenciatura en Etnoeducación y con mis compañeras Norma Rocío Joven y Juliana Aguirrendela, estudiantes del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nos dirigimos a ustedes con el fin de darles a conocer la importancia de capacitarse en estilos de aprendizaje como elemento fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Esta importancia radica en que como docentes debemos adaptarnos a las necesidades educativas de los estudiantes, comprendiendo que no todos aprenden de la misma manera ni todos llevan un mismo proceso. Por esto, las estrategias que se diseñen y apliquen no deben ser unificadas y deben ser diferentes, atendiendo a las necesidades, capacidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Si relacionamos esto con un proceso de enseñanza y comprendemos cómo se desarrollan los estilos de aprendizaje y qué factores influyen en él, tendremos la posibilidad de transmitir de mejor manera los conocimientos, logrando así una educación de calidad. Ahora bien, los estilos de aprendizaje se definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender, es decir, cómo las personas perciben las interacciones y cómo responden a sus ambientes de aprendizaje. Con base en esto se puede afirmar que todas las personas emplean diferentes métodos particulares de interacción, aceptación y procesamiento de estímulos de la información. Algunos autores afirman que los componentes de los estilos de aprendizaje de los estudiantes se enfocan en el tipo de motivación, las condiciones ambientales, el bagaje cultural, la preferencia de agrupamiento, es decir, si prefiere trabajar de manera grupal o individual, la edad y la forma en que resuelve las problemáticas de su contexto. Con base en esto reconocemos que los procesos de aprendizaje de los estudiantes no son estandarizados, por lo que las estrategias que se diseñen y desarrollen no deben ser iguales para todos. Como ya reconocimos que es un estilo de aprendizaje, ahora vamos a conocer qué modelos hay. Para esto se presenta una clasificación de los diferentes modelos de aprendizaje, dentro de las cuales se encuentra el modelo propuesto por Felder y Silberman en 1988, en el que se plantea que el estilo de aprendizaje está compuesto por algún rasgo bipolar basado en 5 postulados o 5 categorías, que se enfocan en el tipo y fuente de la información, la modalidad sensorial utilizada preferentemente por los alumnos, la organización de la información, el procesamiento de la información y la comprensión de la información. Estos postulados o categorías dan origen a 5 dimensiones o estilos de aprendizaje, los cuales son opuestos entre sí. Por este motivo, a este modelo se le conoce como la categoría bipolar. Algunas de las características de este estilo de aprendizaje son las siguientes. Dentro de lo sensorial, los estudiantes aprenden de forma concreta y práctica. En lo intuitivo, aprenden con conceptos y son innovadores. En la parte visual, como su nombre lo indica, aprenden mejor a través de lo que observan, es decir, a través de gráficos e imágenes. En la parte verbal o auditiva, aprenden mejor a través de lo que leen o escuchan. En la parte inductiva, los estudiantes aprenden mejor mediante las inferencias a partir de hechos y observaciones. En la parte deductiva, primero se les da las generalizaciones o principios rectores de los fenómenos o hechos y con base en esto ellos establecen los principios para aplicar. En la parte secuencial, como su nombre lo indica, aprenden a través de secuencias, con pasos lógicos y ordenados. En lo global, aprenden a grandes saltos visibilizando la totalidad. Finalmente, en la parte activa, en cómo comprenden la información de manera activa, aprenden mejor ensayando y trabajando con otros. En este estilo en particular, los estudiantes prefieren trabajar en grupo y a través de la interacción con los demás. En la parte reflexiva, aprenden mejor reteniendo, comprendiendo, analizando y reflexionando la información nueva que han adquirido y prefieren hacerlo mejor de manera individual. Este modelo propuesto por Felder y Silberman nos muestra la importancia de reconocer los rasgos bipolares y las categorías que influyen en el estilo de aprendizaje de un estudiante, determinando en cómo recibe, percibe, organiza y procesa la información, para de esta manera lograr una buena transmisión y adquisición de los conocimientos. Otro modelo de aprendizaje es el propuesto por David Kolb. Este es muy utilizado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje, ya que analiza primordialmente el aprendizaje basado en la experiencia. Kolb propone que cada individuo enfoca el aprendizaje de una forma particular, la cual es producto de su herencia, ya sea la inteligencia, sus experiencias previas y las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve. Este autor
clasifica este modelo de aprendizaje en 4 estilos: el activo o divergente, el reflexivo o asimilador, el teórico o convergente y el pragmático o acomodador. En el estilo de aprendizaje activo-divergente, los estudiantes se implican totalmente y sin prejuicios en las experiencias, prefieren dialogar, les gusta dirigir debates o realizar presentaciones. La pregunta que detona el aprendizaje es el cómo. En el estilo reflexivo o asimilador, los estudiantes les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. La pregunta que detona el aprendizaje en este estilo es el por qué. El estilo de aprendizaje teórico convergente, los estudiantes se enfocan en los problemas por etapas lógicas, tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, son profundos a la hora de establecer teorías, principios y modelos. La pregunta que detona aquí el aprendizaje es el qué. Finalmente, el estilo de aprendizaje pragmático o acomodador, los estudiantes buscan la aplicación práctica de las ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Buscan una mejor manera de hacer las cosas y toman decisiones de forma rápida. En este estilo de aprendizaje, la pregunta que detona el aprendizaje es ¿qué pasaría si? Y bien, los estilos de aprendizaje propuestos por Felder, Silverman y Cole buscan dar a conocer y explicar cómo los comportamientos de los estudiantes, sus contextos y sus actitudes influyen en el estilo de aprendizaje que cada uno tiene. Para reconocer cuál es el estilo de aprendizaje de un estudiante, es preciso realizar un análisis pedagógico en el que se tengan en cuenta sus habilidades, sus capacidades, sus comportamientos y con base en esto, brindar las herramientas necesarias para que logren un aprendizaje significativo. Bueno, continuamos con otro modelo de aprendizaje propuesto por Bandler y Glinder, presentado por la compañera Norma Rocío Joven. Muy buenas noches, tutores y compañeras, quienes habla es Norma Rocío Joven. Por cuestiones inconvenientes de mi cámara no voy a poder hacer la grabación como tal de mi rostro, por eso lo voy a presentar de esta forma. Voy a hacer una pequeña exposición del tema que me perteneció, que es modelo de estilo de aprendizaje del PNL. Como podemos ver, estos 3 sistemas corresponden a este modelo del PNL, que son muy importantes y son facilitadores del aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Y también vemos que cada estudiante aprende de manera muy diferente, dependiendo de las capacidades de cada uno, ¿sí? Y de los conocimientos, obviamente, también. Ya que estos modelos juegan un papel importante y ayuda a los estudiantes a desarrollar un mejor aprendizaje de manera adecuada. Bueno, nos vamos con la descripción de los sistemas. Pues como anteriormente veíamos los mismos, pues obviamente que está el sistema visual, el auditivo y el kinésico. Bueno, el sistema visual. En este modelo de aprendizaje se basa a través de la visión, el cual ayuda a los estudiantes a aprender mejor por medio de lecturas o por medio de cualquier otra información. Y también permite guardar todas esas informaciones que ellos, digamos, perciben y que también es transmitidas por otras personas de manera precisa. El auditivo es un modelo de aprendizaje de los estudiantes que aprenden de manera eficaz por medio de explicaciones orales, de manera que les permite, o sea, ya que a ellos se les permite almacenar base al mismo. Pueden expresar o explicar su información a las demás personas y pues al mundo que los rodea. El sistema kinésico. Este sistema es un lenguaje corporal en la que se vuelve eficaz cuando se interactúa con la información, ¿sí? Entonces, vamos con los objetivos
de PNL, del aprendizaje PNL. Aquí vemos los tres sistemas, ya que los tres sistemas es muy importante para desarrollar habilidades en sus estudiantes, ¿no? Bueno, aquí en el visual permite que el individuo pueda captar y procesar la información de manera clara y precisa del mundo. El kinésico, el auditivo permite que los estudiantes tengan un enriquecimiento en las experiencias auditivas a la hora de escuchar o de recibir información de las diferentes actividades en clase o, bueno, puede ser del sitio que los rodea, desarrollando más habilidades de aprendizaje. Y el kinésico pues permite que el estudiante pueda identificar las informaciones que se le brinda por medio de lengua no verbal, o sea, ya puede ser por cualquier otra actividad que se le realice a los estudiantes. Entonces, tutoras y compañeras, pues no siendo más, esta es mi pequeña exposición del modelo de aprendizaje PNL. Finalmente, la compañera Juliana Aguirre Andela nos hablará sobre los hemisferios cerebrales y los 4 cuadrantes y su influencia dentro de los estilos de aprendizaje. Hola, buen día, mi nombre es Juliana Aguirre y les hablaré acerca de los hemisferios cerebrales. Se llaman hemisferios a las dos partes del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cuya conexión se da mediante el cuerpo calloso. Cada hemisferio tiene una función diferente que permite el correcto funcionamiento del cuerpo y obviamente pues del cerebro. La función del hemisferio izquierdo se centra en el análisis, integración de información y el hemisferio derecho, al contrario, se centra en la memorización, la síntesis y en los aspectos intuitivos. La información extraída del medio ambiente inicialmente pasa por todos los órganos hasta llegar a los sentidos, pasa por niveles, ingresa al sistema límbico, el cual brinda un impacto emocional, controla las emociones y forma la memoria. Llega a la corteza o hemisferios teniendo en cuenta la actividad que se realiza y la inclinación del individuo. De esta forma, el hemisferio izquierdo se considera que representa la parte lógica, las letras, los números, la parte contable, por así decirlo, un aprendizaje mediante imágenes. Al contrario, que tenemos del hemisferio derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, un individuo puede tener un desarrollo o inclinación, como lo mencionaba hace un momento, para cualquiera de los dos hemisferios. De ahí deriva el estilo de aprendizaje. Si bien la interacción entre ambos hemisferios permite que los individuos sean más efectivos en sus actividades y en su adaptación en su medio ambiente. Si estos no existieran, ninguna actividad podría realizarse, ya que estos dos manejan o permiten que el cerebro funcione correctamente. Teniendo en cuenta esta información, es importante reflexionar y analizar cómo los docentes debemos adaptarnos a esos estilos y no los estudiantes adaptarse a nuestros métodos de enseñanza, a nuestras estrategias y a nuestros instrumentos. Por esta razón, es importante conocer a nuestros estudiantes, no observarlos de forma general en el aula, sino de forma individual. Cada uno de ellos es un mundo diferente y hay quienes aprenden mediante material audiovisual, mediante la lectura o simplemente mediante una buena explicación del docente. Necesitamos aprender a reconocer ese estilo
del estudiante, identificar sus habilidades y destrezas, tomar toda esa información del aula y promover un aprendizaje significativo. Mediante toda esa información recopilada, se podrán asignar o aplicar una metodología eficaz, un enfoque que el estudiante se le pueda promover y se le pueda garantizar un aprendizaje significativo. El siguiente tema es acerca de los cuadrantes. Los cuadrantes, un método fundamental para aprender a identificar las características de los individuos o las personalidades. Este método creado por Nick Herman representa las diferentes formas de aprender también. El cuadrante cortical izquierdo se define como el experto. Son las personas o individuos que se caracterizan por tener unas características de aprendizaje lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo, les gustan los números, las finanzas, suelen ser competitivos y un poco distantes. El cuadrante límbico izquierdo se caracteriza por las personas que son organizadas, se definen como cuidadosas, les atrae el orden, planear, administrar, son detallados, secuenciales. El cuadrante límbico derecho tenemos al comunicador. Se define como las personas que tienen buenas relaciones interpersonales, son emotivos, estéticos, se definen por ser extrovertidos, conversadores y lúdicos. En el cortical derecho tenemos a los estrategas, las personas que tienen aspectos holísticos, características holísticas en su personalidad, son intuitivos, sintetizadores, independientes, innovadores, emprendedores, son artistas y les gustan discutir. Es importante mencionar que este modelo no quiere decir que sea el perfecto para aplicar, pues todos los métodos de estilos de aprendizaje tienen ventajas y desventajas. Mediante estos modelos se pueden analizar e identificar nuestras características de aprendizaje y la definición de personalidades. No obstante, con este modelo no solo se pueden identificar los modelos de estilos de aprendizaje de los estudiantes o sus personalidades, también las de nosotros como docentes. Es importante también aprender a conocernos para saber con qué habilidades o qué destrezas o qué características me identifico y puedo entregar a mi estudiante. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Puedo identificar cómo es mi desempeño, si yo soy lúdico, si yo soy organizado, si soy detallado, si soy analítico, si soy emotivo, si brindo de cierta forma cariño a mis estudiantes, si valoro las actitudes, la actitud positiva de mis estudiantes en el aula cuando están haciendo actividades, si tengo en cuenta las actitudes de mis estudiantes. Es importante también reflexionar que como docentes debemos actualizar nuestros modelos, nuestros enfoques, estrategias, instrumentos, material didáctico. ¿Esto por qué? Porque el mundo está en constante evolución y las necesidades de los individuos van cambiando a medida que el mundo va avanzando. Entonces nosotros, como educadores, debemos ir a la par, debemos ir en conjunto con los avances del mundo. Debemos ir de la mano con el desarrollo de las naciones para formar a estudiantes competentes e íntegros y además satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes para que puedan salir a brindar esos conocimientos al mundo.
Bueno, como ya les di a conocer un poco sobre los modelos propuestos por Felder, Silverman y Cole, ahora los invito a realizar un juego interactivo en el que se presenta una pequeña autoevaluación para reconocer qué tanto aprendieron de lo que les acabo de comentar. Entonces, para esto van a hacer clic en el link que le dejo en la descripción y van a realizar los siguientes pasos. Al abrir el link nos aparece la siguiente página. Lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestro nombre y le damos en el botoncito que dice listo y vamos. Luego de esto nos aparece la presentación de la autoevaluación, que es un pequeño quiz, un cuestionario de 9 preguntas en las que se indaga acerca de los 2 primeros estilos de aprendizaje vistos. Luego solamente debemos contestar las preguntas de acuerdo a lo que se dijo en la capacitación. Ahí les va a aparecer si la respuesta estuvo correcta o incorrecta, el puntaje que obtuvieron y la posición en la que se encuentran en relación a los demás participantes. Bueno, y finalizamos esta capacitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron muy atentos a este video y gracias a mis compañeras expositoras. Esto es todo lo que tenemos preparado para ustedes. Espero haya sido un aprendizaje muy fructífero, que lo pongamos en práctica y nada, a mejorar la educación, a mejorar el mundo y a capacitarnos en todo lo que más podamos. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.